Amén, así sea. Amados hermanos de la iglesia de Barcelona, de San Andrés de la Barca, de Reus, de Puerto Sagunto, de Zaragoza, de Alcázar de San Juan, de Ibiza, de Mallorca, de Cuenca, hermanos de Lausanne, Suiza, que están entre nosotros, y hermanos de Nimes, Francia, que también estáis entre vosotros. Benditos hijos en la fe que el Señor me ha dado en este continente europeo. Antes de iniciar las maravillas, en este hermoso encuentro de ánimo, invitación y confirmación de la fe, haciendo mi saludo a vosotros con estas palabras. Y satisfacción experimento al llegar hasta vosotros. Qué dicha volver a llegar a él, al que el siervo de Dios, el apóstol Samuel Joaquín, lo llamó como la puerta de entrada a este continente europeo. Qué bendición mirar vuestros rostros y ver las manifestaciones de Dios en el recibimiento que hacéis. Incitan a que mi alma desborde de alegría y mis labios se abran para bendecirlos y decirles: heme aquí. Dios me ha enviado para vuestro consuelo. Dios, que les engendró en la fe, me los ha dado. Y yo les digo: benditos hijos de la fe, los amo en las entrañas de Jesucristo. Hermanos de España, Suiza y Francia, veo en vosotros a los batallones ordenados de la iglesia del Señor. Sois como un ejército en orden y preparado y listo para la lucha. Hoy con una esperanza en mi corazón. Veo en vosotros el presente y el futuro de la iglesia del Señor en Europa, en Asia y aún en América. Y en su fuerza percibo el apoyo necesario para el cumplimiento de las promesas que Dios me hiciera, porque ya lo he expresado en los lugares citado, que Dios me habló y me dijo: Naasón, tú estarás al frente de este pueblo. Y añadió: si hoy lo ves grande, yo lo multiplicaré aún mucho más. Por eso, al estar en este lugar reunido con vosotros, quiero preguntarles a cada uno de ustedes: ¿quiénes dicen las gentes que es su hermano Naasón? ¿Algún líder? ¿El guía espiritual de la iglesia? ¿El continuador del hermano Samuel? No me interesa lo que dicen las gentes. Yo les pregunto a ustedes: vosotros, ¿qué decís que es? ¿Quién es el hermano Naasón Joaquín? Hermanos de Barcelona, ¿lo dices porque el encargado te ha presionado? ¿Lo dices porque los ministros te han forzado a que reconozcas este ministerio? ¿O lo dices porque vas con la corriente de toda la iglesia? ¿Por qué lo dices? ¿Lo dices porque de veras lo sientes en tu corazón? ¿Has sentido la obra de Dios en vuestros corazones? Entonces, permíteme decirte: bienaventurado eres, hermano de España, porque esta obra no te la reveló ni sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto lo siento en el alma, porque Dios me ha puesto ese sentir este día. Mi presencia en este lugar no es circunstancial, ni obedece a un recorrido de cortesía solamente. Tampoco es un viaje de turismo o de placer el que vengo realizando por algunos países de Europa. No, hermanos. Este es un encuentro de compromiso y responsabilidad, porque el tiempo del Señor ha llegado. Yo dije: mi tiempo ha llegado. Y eso quiere decir trabajo, compromiso, esfuerzo, solicitud y obediencia. Y puedo decir también: vuestro tiempo ha llegado. Mi alma ansiaba llegar a España para compartirles
lo que Dios ha puesto en mi corazón. A lo largo de estos casi 6 meses en los que he recorrido los países de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Estados Unidos y parte de México e Inglaterra, y declararos el ministerio que Dios me encargó, el ministerio de la palabra, de la reconciliación, del perdón, de la comunión y de la vida eterna. Dios me mandó llegar con la consolación hasta los últimos rincones del mundo, y sobre todo consolar los corazones que sufren y lloran, pero también me ordenó la expansión universal del Evangelio. Dios me permitió iniciar la tercera etapa de mi gira universal en estas regiones, y he visto los campos blancos y la mies que es mucha. Mi alma percibió la necesidad de los hermanos en los diferentes países que he recorrido. He visto las lágrimas que derramaban vuestros hermanos al despedirme y que me hacían sentir responsabilidad del padre de familia al saber que sus hijos tienen hambre y sed. Por eso le digo al Señor, te ruego que envíes obreros a tu mies. Abre sus corazones para que sean sensibles a tu palabra y a la necesidad de sus hermanos. Abre sus ojos espirituales para que vean que la mies es mucha y que los campos están listos para la siega. Hazle sentir la necesidad, la cual embarga mi corazón y me hace sentir el gemir de sus hermanos. Por eso yo quiero en esta mañana invitarte a que alabemos el nombre del Señor con una alabanza. Dice el número 509 de nuestros himnarios: si oscura fue mi vida y errado mi camino, cual noche tenebrosa quisiera estremecer, tú en ella ya me diste, Jesús, tu amor divino, y vivo bajo el cielo de un nuevo amanecer. ¿Lo viviste, hermano? ¿Fue oscura tu vida en algún momento? ¿Fue triste tu vida en alguna época de la misma? Claro que sí. Pero cual noche tenebrosa que te vino a estremecer, en ella Dios puso su mirada en ti. Y Jesús te compartió de ese amor divino. Y ahora mira, vives bajo un cielo de un nuevo amanecer. Bajo un cielo de una hermosa esperanza. De algún día ir a la eternidad, a la diestra del Padre eterno. ¿Quieres que entonemos nuestra alabanza con todo nuestro corazón, pero también con todo nuestro entendimiento? Lo haremos así en el nombre de Cristo Jesús. Dirá algún hermano, pero si es la primera reunión que tenemos con el hermano Nazón, yo pensé que primero nos conocería, que primero se presentaría y que nos daría un tiempo. Pero yo les digo, los tiempos del Señor no son los vuestros, ni sus pensamientos son los pensamientos de Él. Vuelvo a repetir, mi tiempo ha llegado. Que así sea, hermano. Y que esa fe viva en tu corazón, que existe en nosotros el compromiso de levantar en alto la bandera del Evangelio. Que la espada de Aarón Joaquín, que la espada de Samuel Joaquín, que la espada de Nazón Joaquín brille en lo alto. Y de esa forma sigamos conquistando al mundo con la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, yo quiero continuar lo que en Londres su hermano había empezado. Temas de evangelización, hermanos, que vienen no solamente a darnos a nosotros la certeza y seguridad de que estamos en la iglesia indicada y adecuada, la iglesia que Cristo vino a fundar y que vino a establecer por medio de sus apóstoles. Y su hermano lo quiere hacer no solamente para que haya en ti esa hermosa seguridad y confianza en lo que has creído, sino que también vengas a adoptar la responsabilidad de tener que hablar de estas grandes maravillas. Que de eso que tú has recibido de gracia, de eso tú también, ¿qué cosa? ¿Y qué recibiste de gracia? Un hermoso evangelio, una hermosa enseñanza,
una palabra viva, una palabra revelada de Dios. Esa palabra que vino a tu corazón por medio de un apóstol de Jesucristo es la que tienes que transmitir, para que así como hoy te alegras en esta palabra, también toda la gente que esté a tu alcance, tu vecino, tu familiar, tu compañero de escuela, tu compañero de trabajo, escuche esta palabra y se alegra y sepa que en la iglesia está la iglesia de Cristo. No una iglesia cristiana, no, hermanos, no una iglesia cristiana más. No, que está la iglesia de Cristo, la que Él fundó, hermanos. A lo cual yo les pido que tomen asiento un momento y que empecemos a meditar, hermanos, en las cosas de nuestro Dios. En el inicio de la tercera fase de mi gira apostólica por Europa, he pasado primeramente por la ciudad de Londres, Inglaterra, y os doy testimonio que he visto una iglesia valiente, esforzada y creciendo con firmeza, los cuales con su palabra y ejemplo me dijeron que ellos también quieren ser parte de la expansión del evangelio en esta nueva era, y que a pesar de vivir en una sociedad muy materializada y afanada de las cosas de este mundo, en ese lugar resplandecerá la luz del evangelio, pues conviven en esa metrópoli más de 200 razas y lenguas, de donde permita el Señor se aproveche la oportunidad para sembrar la semilla de su palabra en otros países, pueblos y lenguas. En ese lugar de Inglaterra, hablé a la Iglesia Universal respecto al plan de Dios y la seguridad que debemos de tener de que estamos en el pueblo de Dios. En esa iglesia nos movemos y a ella pertenecemos. E incité a la Iglesia Universal a no ser pasiva, sino que les animé para andar en las obras de Dios y vivir la defensa del evangelio, exhortándoles a argumentar con la palabra de Dios y a estar convencidos que somos el pueblo de Dios. Hoy también, hermanos, esta recordación de la palabra de Dios no solamente viene a ti, hermanos de Barcelona, o de Reus, o de Sagunto, o de Lausanne, Suiza. No, hermanos, sabemos que gracias a la tecnología se está transmitiendo, hermanos, a todas las iglesias a nivel universal. Y mi palabra se convierte entonces en que va, hermanos, a todas las iglesias esparcidas por el mundo. Ahora que llego a esta gran ciudad de Barcelona y encuentro un grande pueblo hermoso, hermanos que animados y entusiasmados me reciben y demuestran su alegría por esta nueva era, donde ha llegado la consumación, y siento una grande responsabilidad, porque esas demostraciones de fe y seguridad que vean en la iglesia por haber sido abarcados en la obra de Dios, nos comprometen como iglesia y nos hacen más responsables para transmitir, difundir, esparcir y anunciar esa obra por todo el mundo. Pues no debemos conformarnos con sentir esa obra solamente nosotros, sino que el cristiano debe procurar en todo tiempo que la luz que hay en él sea esparcida por toda la casa, la cual es la sociedad donde se vive o donde vivimos cada uno de nosotros. Por lo que, a manera de continuación del tema que hablé en los hermanos de Londres, dentro de la preparación que deseo tengan las iglesias y sobre todo la juventud en la evangelización, hoy quiero hablar de la seguridad y confianza que debéis sentir al hablar de la iglesia del Señor, pues debéis mostrar esa solidez y firmeza en vuestros razonamientos y argumentos de que estáis y vivís en la iglesia de Jesucristo. Argumentos de defensa
que os doy para que aprendáis a dar razón de vuestra fe y de la iglesia, aquella en la cual el Señor os acercó para salvación de vuestras almas, y que tiene sus manifestaciones propias y que las hacen únicas y diferentes a las demás. Por ello, a manera de introducción, os animo con la palabra que quedó escrita en el libro del recuerdo, que es las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia. En la primera carta universal que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 15, que dice: para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Al hablar de este punto, debemos de ser conscientes que cuando se predica y se hace diferencia y se comprende cada una de las manifestaciones de la iglesia de Jesucristo, las cuales vamos a analizar hoy, la persona que oye el evangelio será quien diga cuál es la iglesia verdadera. Pues sin lugar a dudas llega el convencimiento por medio de la palabra explícita. Hermanos de Europa, Iglesia Universal, los religiosos podrán imitar la forma de vestir, los himnos que cantamos, la forma de hacer oración de rodillas, incluso pueden llegar a copiar el nombre de la iglesia, pero existen manifestaciones que son únicas, inimitables, inigualables, incomparables, y de las cuales quiero hablar y explicar a fin de que siempre estéis preparados para dar razón de vuestra fe. Vamos a empezar entonces a hablar con una de las primeras manifestaciones o características de la iglesia, que viene siendo el más importante, que es el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Si algún hermano lo tiene. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios le paga a nuestro hermano. Esta es la manifestación más importante de la iglesia verdadera, y por medio de la cual vamos a identificar a su iglesia, ya que su fundamento, es decir, la base sólida sobre la que descansa todo el edificio que es la iglesia, el correcto, el fundamento es Jesucristo nuestro Señor. El fundamento de la primitiva iglesia es aquel que descansa en Jesucristo, no en María, no en el apóstol Pedro, no en alguno de los santos, no en alguno, hermanos, de los o en los astros, o en las bestias, o en alguna imagen. No, tampoco es el que, hermanos, está, hermanos, cimentado en la Trinidad, sino aquel que en la roca principal, la cual es Cristo, pone, hermanos, su fundamento. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22, si me ayuda un hermano, hermanos. Dios le pague. Fíjate qué hermoso y qué importante es identificar la primera y más importante manifestación o característica que debe de tener la verdadera iglesia de Cristo. Porque quiero reiterar, hermanos, y quiero decirles, como lo dije en Londres, puede haber varias concubinas, puede haber varias, hermanos, que anhelan y desean el amor de Cristo, pero Cristo solamente identifica a una sola.
a la que Él mismo eligió, a la que Él mismo sostiene, a la que Él mismo participa, en donde Él se manifiesta. Y muchas pueden anhelar ese amor, pero el Señor no se los puede dar, porque el Señor, como lo dije en Londres, únicamente lo hace con aquella amada que ya entregó, hermanos, que ya se entregó por ella. Por eso quiero releer este texto, invitándote a reflexionarlo de una manera muy importante y muy profunda. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el principal fundamento de esta iglesia? Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el ángulo de donde se desprende toda palabra, toda doctrina y toda enseñanza? Jesucristo nuestro Señor, en quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? El edificio de la iglesia del Señor, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién va creciendo la iglesia del Señor? ¿En quién va creciendo este edificio? En Jesucristo, nuestro fundamento y nuestro fundador. ¿Sí, hermanos? Porque Él fue el que fundó esta iglesia, que fue fundada en el año de 1926. No te creas, Cristo vino en su propia persona, en su cuerpo humano. Él vino a fundar y a establecer su propia iglesia. Iglesia que por las circunstancias que se vivieron en aquella época, hubo necesidad de llevarla a un lugar desértico, que fue oculta, pero a la vez sustentada por un tiempos y la mitad de otro tiempo. Pero dice una alabanza, cumpliéronse los días. Sí, hermanos, en que aquellas profecías se tenían que cumplir. Y entonces vuelve a resurgir. No se vuelve a fundar, no, ya estaba fundada. No empezó la iglesia, no, vuelve a resurgir. Se vuelve a restaurar lo que ya se había iniciado. Bendito fundamento, el cual, hermanos, nos viene a dar esta comprensión. Por eso dice su hermano, y va creciendo este edificio para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al ser nosotros edificio de Dios, construcción de Cristo, ¿en qué nos convertimos también nosotros? En morada de Dios. Porque así lo dijo el Señor, para que tú estés en mí y yo qué cosa, y seamos uno, sí, hermanos, y seamos, perfectos en unidad. No quiere decir que los apóstoles son el fundamento, porque lo dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No dice que el apostolado es el fundamento, sino que el mismo apostolado está, ¿qué cosa? Está cimentado también sobre ese fundamento, que es ¿quién, hermanos? Que es Cristo. Pues queda muy claro que el fundamento es Jesucristo. Lo que el texto dice es que aún los apóstoles y los profetas tienen como fundamento y principio de todo a Jesucristo. Sí, hermanos, bendito sea el Señor. Del análisis del texto se desprende que el fundamento de la iglesia del Señor es Jesucristo. Pero es muy importante también señalar que no basta con decir que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, sino que una manifestación importante de dicho basamento sólido es la persona, el arquitecto que coloca y traza el lugar donde queda ese fundamento. Dicha persona debe ser aquella autorizada para colocarla. Dicho fundamento debe ser colocado
por un perito arquitecto. Es decir, no solo es importante la roca del fundamento, sino quien coloca ese fundamento. Pues van, ¿qué cosa, hermanos? Pues van unidos. Nadie puede poner ese fundamento si no lleva una, ¿qué cosa, hermanos? Una autorización, si no lleva un permiso de aquel fundamento, hermanos, que ya está establecido. A esto se le llama perito. Perito quiere decir especialista, experto, el indicado, el autorizado, el que se le dio la capacidad por estudio, por preparación, por hermosura física, porque hablen bonito o hablen feo, hermanos. No, por revelación. ¿Por qué, hermanos? Por eso el apóstol Pablo, allá cuando le escribía a la iglesia de Corinto, en la primera carta, capítulo 3, versículo 10, le decía: mas yo, como perito arquitecto, fíjate qué importante es esto. ¿Cómo qué? No como arquitecto nada más, no. ¿Sabes tú que para que una persona pueda dar un visto bueno a una construcción, no solamente debe ser un arquitecto que haga un trazo de un edificio, tiene que ser un qué cosa? Arquitecto aún tiene que asesorarse, tiene que protegerse, tiene que pasar a unas reglas de un qué? De un perito, o sea, uno especializado en esa área o en ese tema. Si hablamos de una arquitectura material, sí, ocupan escuela, sí, ocupan estudio, sí, ocupan maestría, sí, ocupan doctorados, ocupan seminarios, ocupan ser hombres que se llenen de ese estudio para convertirse en qué cosa? Para que se conviertan en especialistas en la materia. En lo espiritual no es así, porque la capacidad de ese arquitecto que el mismo Dios pone, dije que el mismo ¿qué? Porque este arquitecto que viene a poner el fundamento de la iglesia, ¿qué dije? No, el fundamento lo pone Cristo. Sí, hermanos, el fundamento es Cristo, pero Cristo en su cuerpo humano, no se encuentra con nosotros. Él ascendió, pero Él dijo que no nos iba a dejar solos. Él dijo que mandaría un espíritu consolador. Él dijo que mandaría a alguien que estaría con nosotros y que nos indicaría lo que tendríamos que hacer. Este espíritu, ¿quién es, hermanos? Así como lo leemos literalmente, un espíritu, un ángel que viene del cielo y que nos viene a anunciar lo que tenemos que estar haciendo. Yo te voy a repetir lo que le dije a los hermanos de Londres. Este espíritu es aquel a quien se le da el espíritu de revelación. ¿El espíritu de qué? Por eso cuando el ángel viene a Cornelio, le dice: Cornelio, haz llamar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá. ¿Sí, hermanos? ¿Qué era el apóstol Pedro? Más que un arquitecto, hermano. Era, hermanos, el perito. Era el que tenía la capacidad. Era el que tenía la revelación. Era el que tenía la facultad. Era el que tenía el permiso. ¿Sí, hermanos? ¿De parte de quién? ¿Quién es el que da ese permiso a ese perito arquitecto? ¿El juez? Sí, hermanos, el juez. Cuando una persona, vamos a hablar en lo que se refiere, hermanos, a un abogado, hermanos, está estudiando un caso, aquel abogado le da una facultad, aquel juez le da una facultad a aquel abogado y le da aquel permiso para que aquel abogado especializado en aquella materia revise todo el caso. Y entonces se dice: el perito, el capaz, el que tiene la preparación, pero también el que tiene la autoridad del juez, el que le autorizó,
es el que va a revisar y checar que este caso esté bien desarrollado. En este caso, hermanos, ¿quién es el que da ese permiso a este perito? ¿Hay un juez, hermanos? ¿Hay un juez que le da este permiso al apostolado? ¿Quién le dijo al apóstol Pedro que él tenía que hacer? Oye, yo te digo una cosa, y si Cornelio le hubiera dicho al ángel, oye ángel, ¿y tú por qué vienes? Yo te pregunto a ti, ¿quién envió al ángel a avisarle a Cornelio que le mandara hablar al apóstol Pedro? ¿Estás seguro que fue Dios? Reitero, ¿estás seguro que fue Dios? Oyes, y si el ángel venía de parte de Dios para decirle que el apóstol Pedro le iba a decir lo que tenía que hacer, pues de una vez se lo hubiera dicho al ángel. ¿O que el ángel no sabía la voluntad de Dios? ¿O que el ángel no conocía la voluntad de Dios? Él estaba a su diestra, él está allá arriba con él. No tenía el conocimiento de esa voluntad de Dios, pero no era el perito. O sea, no era el que el juez había facultado, autorizado para que, ¿qué cosa? Así es que si Cornelio le hubiera dicho a aquel ángel, oye ángel, pues mejor dímelo tú, ¿para qué mando a hablar al apóstol Pedro? No, yo no puedo, porque a mí nada más se me dijo que aquí en la tierra hay alguien que Dios ha establecido. No es de todo, nada más se lee la Biblia y entender esta letra. No, hermanos, esta letra te mata. Entiéndelo, iglesia del Señor, esta letra te mata. Lo que te da vida es el Espíritu. Y ese Espíritu únicamente viene en aquel al que Dios lo hace un perito arquitecto. Le da la facultad, le da la autoridad, le da la revelación. ¿Sí, hermanos? Y entonces, con esa facultad, con esa, hermanos, capacidad, con esa encomienda, con esa autoridad, entonces aquel perito pone el fundamento. Bendito y alabado sea nuestro Dios. No puede cualquier hombre sabio poner ese fundamento. Te pueden hablar de la letra, como lo hablan todas las iglesias cristianas. ¿No hablan de este libro? ¿Y todas las iglesias cristianas son de Dios? Dijo el Señor, una es la paloma mía, una es la amada mía, una es la que yo atraje a mí. No por ser los más sabios, entendidos o ricos de este mundo, no, mas por ser lo peor de este mundo, hizo que Él se apiadara de nosotros para que hagamos y cumplamos su santa voluntad. Entonces, volvemos, hermanos, a nuestro tema. El que no entiende lo de Dios, confunde y cuestiona. ¿Qué tiene que lado en el fundamento? Es que es muy fácil. Aquí está la Biblia. Es muy fácil hablar de la palabra de Dios. Aquí está la letra. Yo me voy a un rincón, yo me voy a aislarme y me pongo en oración y le digo a Dios que me ayude. Y yo empiezo a predicar. ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar? Lo que Él mismo comprende, lo que Él mismo entiende, lo que Él mismo piensa. Porque no hay quien le manifieste, porque no hay quien le revele las cosas que, aunque están escritas, están cubiertas para que la mente común humana las pueda ver. Es Dios el que en un momento, hermanos, nos quita ese velo. Y te voy a poner un ejemplo en tu propio caso, que me imagino gran parte de ustedes vinieron del mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, aquel hermano, aquella hermana, sencillo, humilde el hermano, sin mucho estudio humano, llegó y te habló de la palabra de Dios? Y trataste, conforme a tu fe que tenías, de resistir aquella palabra. Y empezó el hermano, por medio de la palabra de Dios, a mostrarte los textos. Y tú decías, pero si este texto yo lo leía
muchas veces. ¿Por qué no lo entendía? Pero está aquí. ¿Por qué antes no lo podía ver? ¿Por qué no lo podías ver? Porque había un velo que, aunque está la letra, hermanos, Dios pone en el hombre. Porque así le dijo el Señor a sus discípulos, para que viendo no vean ni se conviertan, porque no es para ellos. Pero cuando vino el ángel de Dios y te dijo, aquí hay un perito arquitecto, en su tiempo, llamado Aarón Joaquín, al que tú conociste, llamado Samuel Joaquín, y al que ahora estás conociendo, llamado Nazón Joaquín. Él te dirá lo que tienes que hacer. Qué presumido el hermano Nazón, qué hinchado el hermano Nazón, cómo se apropia él de esta facultad. No, hermanos, yo soy el último, como un abortivo de los apóstoles. Pero cuando agradó a Dios, no fue decisión mía, no fue yo el que me paré. Muchas veces yo lo he dicho en la iglesia, yo quiero agradecerle a esa gente que dice que yo me levanté y que astutamente engañé a la iglesia. Yo les agradezco que tengan tan alto concepto de mí, de mi inteligencia, de mi capacidad, de mi astucia para engañar a la iglesia y aún para engañar a Dios. Pero a ti no te puedo mentir, a ti no te puedo decir, sí, yo soy muy listo, yo soy muy inteligente, yo soy muy sagaz. No, hermanos, yo soy, hermanos, tan ignorante como el más ignorante de este mundo. Pero cuando agradó a Dios, no fue mi decisión, tampoco fue tu decisión, tampoco fue la decisión de los inconformes. Pero cuando agradó a Dios, que me aparta desde el vientre de mi madre. ¿Y qué digo yo desde el vientre de mi madre? Desde antes de la fundación del mundo. Y aquel hermoso 8 de diciembre me llamó por su gracia. Y mi mente fue abierta para comprender todo lo que Dios quería que yo transmitiera al mundo. Ahora aquí estoy para decirte lo que Dios me ha mandado a decirte. Bendito y alabado sea su nombre. Su hermano Nazón les dice, el fundamento y el encargado de colocar está perfectamente unidos. De manera que para que ese fundamento sea válido, debe ser indefectiblemente colocado por un apóstol. No podía Cornelio decir, a mí me enseñó el sumo sacerdote, a mí me enseñó Gamaliel, a mí me enseñó Nicodemo, doctor de la ley. No podía decir, hermanos, Cornelio eso. No, cuando Cornelio entendió lo que el ángel le había dicho, él inmediatamente mandó traer al apóstol Pedro. Y contándole lo que había visto, entonces le dice, por eso estamos ahora yo y toda mi casa aquí, delante de la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué hermosa bendición, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso reconocimiento hubo en aquel hombre. Por eso dice su hermano, para que este fundamento sea válido, debe de ser, recalco, indefectiblemente colocado por un apóstol, por lo cual no se puede separar uno de lo otro. Cristo está unido al apostolado y el apostolado está unido a Cristo, pues es Cristo el que nos hace a nosotros peritos arquitectos en esta edificación espiritual. El fundamento, pues, se llama Jesucristo. Y los encargados responsables de poner ese fundamento son los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles que Dios elige. Y el edificio que se levantará, hermanos, sobre ese fundamento es la iglesia. Esta es la principal manifestación de la iglesia verdadera.
Si una iglesia no es edificada de esta manera, no puede ser de Dios. Porque solamente Dios levanta su iglesia de la forma en que Él mismo lo estableció. Sí, hermanos, el hombre sí te va a decir. Y ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ir hacia aquel punto, ¿verdad? Pero en primer lugar y el más importante es el fundamento y reconocer. ¿Tenemos un fundamento? Sí. ¿Cuál es el fundamento? Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cristo, hermanos, nuestro Salvador, bendito y alabado. ¿Y quién pone ese fundamento? Pues con el estudio de la Biblia vamos a adquirir ese fundamento. Con retirarnos a un lugar y dedicarnos únicamente a leer la Biblia. ¿De qué nos serviría la pura letra? Otra vez, ¿de qué nos serviría la pura letra? Nos serviría de llevarnos a la muerte. Pero hay alguien, hermanos. Desde aquel 6 de abril de 1926 ha habido alguien que Dios ha puesto para que en esta nueva era de restauración de la iglesia primitiva de Cristo no falte esa palabra revelada de Dios a todos los hombres, de la cual vosotros sois partícipes. Bendito sea su nombre. Repetimos. El fundamento, dijimos entonces, se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero también unido a ese fundamento está el responsable y el perito arquitecto que pone en los corazones del hombre este fundamento, que es el apostolado. Primera de Corintios 3:9. Ayúdeme, por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Lo que se edifica sobre el fundamento. Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Vosotros también sois juntamente edificados. ¿Qué está haciendo este edificio, hermanos? ¿Sigue siendo qué cosa? Sigue siendo construido. Bendito sea el nombre del Señor. En conclusión, la primera manifestación de la iglesia verdadera es que su fundamento sea Jesucristo. Pero además, que ese fundamento sea colocado por la persona autorizada. Esto es decir, por el apóstol, por un apóstol que Jesucristo haya elegido y escogido, no conforme a voluntad de hombre, sino como a su propia y santa voluntad. Segunda manifestación, hermanos. La primera nos quedó claro, hermanos. Creo que sí, ¿verdad? Y vuelvo a repetirte, no es una enseñanza nueva, es una recordación de lo que es, hermanos, nuestra iglesia, ¿sí? Pero que nunca está de más. Y conforme al mandamiento que hemos recibido de Dios, esta es la enseñanza. Y repetirás esta palabra. Y repetirás esta ley. Porque la enseñanza de Cristo para nosotros es una ley. ¿Escrita en dónde? Escrita en nuestro corazón. Y el mandamiento que Dios nos ha dado es: y repetirás esta ley a tus hijos y a los hijos. Repetirla no quiere decir, hermanos, una vez o dos veces. Repetirla es repetirla continuamente hasta que el Señor regrese. Muy bien. La segunda manifestación que hay en la iglesia o característica es la autoridad o el gobierno apostólico. La verdadera iglesia de Jesucristo tiene como segunda manifestación distintiva un gobierno apostólico. Es decir, la forma en que aquella iglesia es dirigida y gobernada. Esta manifestación es muy importante, pues en una plática, al preguntarle tú a cualquier religioso
sobre la forma de gobierno que existe en su organización, saltará a la vista la diferencia con las iglesias verdaderas. Existen diferentes formas de gobierno en las iglesias. Está, por ejemplo, el gobierno congregacional, que quiere decir que la congregación es la suprema autoridad, o sea, que los directores son elegidos por democracia y así de esa forma dirigen las mesas directivas. La iglesia, la congregación, son los que hacen, ¿qué cosa, hermanos? Los votos, ¿verdad? Y cuando llega un tiempo y dicen, ya no queremos que sea este ministro o este pastor, queremos ahora cambiar, o este pastor no es a nuestro parecer, a nuestro gusto, lo quitamos y ponemos a otro. ¿Cómo se llama este tipo de gobierno? Gobierno congregacional, donde la congregación, donde la membresía es la que lleva esa facultad de poner o quitar a los que los dirigen. Está el otro gobierno, que es el gobierno episcopal, que quiere decir que manda el conjunto de ministros. O sea, que son los mismos ministros los que en algún momento se reúnen para poner entre ellos quién es el que va a quedar como director, presidente, hermanos, ¿verdad? Pastor principal de la iglesia, o líder, hermanos, ¿verdad? De aquella dicha congregación. Cuando son los ministros, cuando son los curas o los cardenales los que eligen, entendemos que este gobierno es de tipo episcopal. En cambio, la iglesia de Cristo tiene un gobierno apostólico, donde Dios es el que elige y llama. Por lo cual, hermanos, el apóstol Pablo, con todo el derecho que le asistía, sí, el apóstol Pablo que había sido enemigo de la iglesia, sí, el apóstol Pablo que asolaba a la iglesia del Señor, sí, el apóstol Pablo que, hermanos, perseguía, que encarcelaba, que azotaba y que inclusive, hermanos, participaba en las muertes de muchos cristianos. ¿Te acuerdas del hermano Esteban? Pues allí estaba el apóstol Pablo, siendo un joven, hermanos, líder, ¿verdad? Consintiendo la muerte del hermano Esteban. Qué duro, hermanos, fue para Ananías haber escuchado la decisión del Señor. Otra vez, ¿cómo dije? A ver, ¿fue duro para Ananías? Porque cuando el Señor le habla y le dice, Ananías, va a venir un joven llamado Saulo, y tú le vas a manifestar, le vas a decir esto y esto, lo que tiene que hacer, lo que yo te mando, porque ahora yo lo he puesto como uno de mis apóstoles. Lo primero que sintió Ananías, ¿qué fue? Señor, tú no conoces lo que es este hombre. No conocía el Señor a Saulo de Tarso, al perseguidor de la iglesia, al que asolaba a la iglesia, al que encarcelaba a su pueblo, al que consentía en la muerte de su propia iglesia. ¿No lo conocía el Señor? Y para Ananías era algo imposible de ser. ¿Era qué? Imposible de ser. Señor, ¿cómo vas a elegir a Saulo? ¿Cómo este joven va a ser ahora contando entre tus apóstoles? Es que tú no sabes, tú no has oído lo que este hombre ha hecho. Este hombre ha perseguido a tu iglesia, la ha asolado, la ha encarcelado. Y el Señor le dice, tú ve, porque instrumento escogido, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Un gobierno que... Gobierno apostólico significa que es únicamente puesto en la voluntad de Dios, en el gusto de Dios, en la decisión única y exclusiva de quién, hermanos, única y soberana de nuestro Dios. Sujeta al gusto del hombre, sujeta al parecer del hombre. Unos juzgan, hermanos, ¿verdad? Un hombre juzgó a una persona por su altura y por su belleza. Sin duda,
delante del ungido de Jehová está su siervo, porque vio aquella presencia y qué cosa, hermanos, se sorprendió, se admiró, qué grande, qué fuerte, qué bello rostro, sin duda este es. Pero Dios se le dice, no miren lo físico. En otros, hermanos, había humildad, en otros había sencillez, en otros inclusive hasta un habla tartamuda. Pues que el Señor no tiene que elegir únicamente gente perfecta, gente muy bonita, gente delgadita o musculosa, gente de ojos de color, o gente, hermanos, no, hermanos, si aún su propio hijo, hermanos, no era de un atractivo parecer, ¿verdad? Sino que su parecer era no agradable, hermanos, a la persona, para que no le desearan de esa forma. Un Moisés, hermanos, que era humilde más que ningún otro hombre de la tierra. Un hombre que en su hablar manifestaba qué cosa, su falta, hermanos, de hablar con claridad, pues era tartamudo. ¿Eso le interesaba a Dios? Porque Dios, qué cosa, Dios formaba el corazón de ellos desde su nacimiento. Los escogía desde antes de la fundación, pero en el momento de crearlos dentro del vientre de su madre, era Dios el que participó. ¿Sí, hermanos? En ese, hermanos, ¿verdad? Hechura de ese corazón. Por eso, vuelvo a repetir, era un gobierno, es un gobierno apostólico, con esa facultad, no con el gusto de Ananías, no, hermanos, porque para Ananías, que era un hombre justo dentro de la iglesia, que era un hombre santo, pero su mente no le daba a comprender. Y era lógico, hermano, la iglesia iba empezando. La doctrina no era tan extensa como hoy la conocemos, porque la doctrina se ha venido dando conforme la iglesia lo va necesitando. ¿Sí, hermanos? Porque no se predicaba lo mismo en el tiempo de Jesucristo como en el tiempo de los apóstoles. Porque, hermanos, en el tiempo de Jesucristo apenas Cristo iba formando. La iglesia no estaba preparada, hermanos, para recibir, ya no digamos a un apóstol, al mismo Hijo de Dios. Y cuando Él se declara como tal, aquella palabra, hermanos, sirvió aún de escándalo. Y muchos, y no digo muchos, y todos se le fueron. Aún muchos de sus discípulos se le retiraron. ¿O no fue verdad, hermanos? Porque no estaba preparada aquella iglesia para, hermanos, recibir aquella comida hermosa, sólida, hermanos, y buena para la fe. Sino que como niños, aquella comida los atragantó. Inmediatamente dijeron, dura es esta palabra, no podemos seguirla. Así estaba Ananías, queriendo decir al Señor, no, Señor, Él no puede ser. Y luego yo te hago una observación. Imagínate tú, si Esteban tuvo esposa, si Esteban tuvo hijos, imagínate tú, los padres de Esteban, los hermanos de Esteban, la familia de Esteban, cuando oyeron que aquel joven que consintió en la muerte de su familiar ahora era un apóstol. Qué duro, hermanos, ¿verdad, hermanos? Para la carne, qué duro tener que recibirlo. Qué duro es decir, ay, Señor, porque todas las cosas pasan porque Dios así quiere que pasen. No entendemos nosotros sus misterios, pero Él lo tiene bien trazado, hermanos. Sus planes, Él los tiene ya bien definidos. Y aunque nosotros no comprendamos sus designios, ni hallemos una pronta explicación, sabemos que todo lo que Dios hace está perfectamente planeado y diseñado para nuestro beneficio. ¿Sí, hermanos? Por eso dije, qué difícil era para la familia de Esteban, qué difícil era para el hermano Ananías. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido, con cuánto derecho. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia en Galacia, en el capítulo 1, versículo 1, y con qué derecho, con qué libertad, con qué facultad podía decir el apóstol del Señor, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué sentía el apóstol del Señor esta facultad, hermanos?
Sí, porque fue Cristo el que le habló. Cristo, cuando él iba allá camino, hermanos, a Damasco, precisamente a perseguir a la iglesia, a los cristianos que estaban huyendo y que buscaban los lugares donde pudieran ellos adorar a Dios libremente, porque en aquel inicio, hermanos, la iglesia del Señor sufría mucha persecución por parte de los judíos. Dice entonces la palabra del Señor que allá camino a Damasco se le aparece una luz que lo encandila y lo deja ciego y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquel hombre duro, y aquel hombre que iba persiguiendo a la iglesia, y aquel hombre que odiaba con todo su corazón a la iglesia, en aquel segundo, en aquel instante, en aquel momento, agachando su cabeza, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A poco tú crees ese cuento? ¿A poco tú crees ese cuentecito que te contó el apóstol Pablo, hermanos? Yo sí lo creo. Yo sí creo en lo que me contó el hermano Aarón. Que Dios le habló y que el cielo se abrió y que en un, hermanos, conjunto de estrellas le decía: tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. ¿De veras tú crees en ese cuento, hermanos? Yo sí creo en esa palabra. Yo sí creo en lo que Samuel Joaquín me platicaba y me decía que leyendo Apocalipsis 10, él oyó la voz de Dios que le dijo: ese ángel eres tú. ¿De veras tú crees en ese cuento que nos platicó el hermano Samuel? Para mí no fue un cuento, para mí fue una verdad, fue una realidad. Y hubo otro hombre que te platicó que estando llorando y pidiendo consolación por un dolor humano que él sentía, Dios le dijo: tú serás consuelo para mi pueblo. ¿Tú crees en ese cuento? ¿Tú crees en esa historieta? ¿Tú crees en esa palabra, hermanos? Es que no es cuento, esta es la verdad de Dios. Y solamente los hijos de Dios tienen la capacidad en su corazón de entender y creer en estas hermosas verdades. Bendito sea el nombre del Señor. Oímos con esa misma veracidad y, hermanos, certeza al apóstol Aarón: apóstol no de hombres ni por hombres. Y oímos al apóstol Samuel Joaquín: apóstol no de hombres ni por hombres. Y hubieron gente que reconoció al hermano Aarón. Todos lo reconocieron. Aún dentro de la iglesia hubo quien no lo reconoció, hubo quien no lo aceptó, y eso detuvo su obra. Y eso detuvo el cumplimiento de aquella promesa. Y eso detuvo el crecimiento de la iglesia. Oye, y en tiempo el hermano Samuel, toda la iglesia creyó en él, o dentro de la misma vieron quién no creyó en él, quién juzgaba, quién criticaba. Y con todos esos juicios y críticas de aquellos que no le recibieron, la iglesia siguió creciendo, la iglesia se multiplicó. Hoy también yo digo: claro que no todos han creído en mí. El 0.01% está tratando de desvirtuar esta obra, pero el 99.99 no acarreados. O te han acarreado, o te han pagado, hermanos de Barcelona, hermanos de Sagunto, hermanos de Reus. Estás dejándote llevar por toda la... De veras lo sientes en tu corazón. Has recibido que tu hermano Nazón, como yo lo he dicho desde el primer día, Nazón Joaquín, apóstol, no de hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios, que me apartó desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Así continúa, hermanos,
este hermoso orden de la iglesia, las características y las manifestaciones que debe de tener la verdadera iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. A ver, ¿cuál es la segunda manifestación, hermanos? Su gobierno. Su gobierno, que es apostólico. ¿Y qué puso Dios en su iglesia? Presidentes, como directores de la iglesia, profetas. Dije como dirigentes de la iglesia, profetas. Como dirigentes de la iglesia, maestros. Como dirigentes de la iglesia, hermanos, interpretadores de lenguas. No, y primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles. Sobre esa principal, hermanos, ¿verdad? Este ministerio, el cual, hermanos, pone el fundamento que es Cristo en el corazón de los hombres, vienen los dones a seguir, ¿qué cosa? A seguir edificando el edificio espiritual que es la iglesia del Señor. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. En este punto es conveniente recordar el razonamiento de algunas personas que dicen que todos nos vamos a salvar porque Dios es amor, que en todas partes se encuentra la salvación, basta con ser bueno y no hacer mal a nadie. Esto es cerrar los ojos a la evidencia de la palabra de Dios. A esta clase de personas es conveniente preguntarles: ¿cree usted realmente que esta escritura fue inspirada por nuestro Dios? Si la respuesta es afirmativa, vamos a invitarles a que lean, hermanos, en el libro de los Romanos. Y aquí pido otra vez la ayuda de mis hermanos. Capítulo 2, del versículo 5 hasta el 16. 2:5. Sí, al 16. Pero por tu fortaleza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Déjeme seguir leyendo, hermano Silverio, para porque el tiempo se nos está yendo, hermanos. Volvemos a releer en el nombre del Señor. ¿Dónde dijimos? Romanos 2:5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra vez, ¿conforme a qué? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En los versos del 5 al 8 habla del pago que Dios dará conforme a nuestras obras, en algunos vida y en algunos muerte. ¿Según qué cosa, hermanos? Según, hermanos, nuestras obras. De los versos 12 al 15 señala que los que sin ley pecaron, sin ley van a perecer. Pero lo más importante que señala es que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio de un apóstol, como lo fue el apóstol Pablo. Porque así lo dice en el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No todas las personas pues van a ser salvas. Aunque sean buenos y hagan el bien, para salvarse es necesario seguir un evangelio. ¿Cuál evangelio? Oye, hermanos, y ese evangelio de Cristo está al alcance de cualquier predicador, de cualquier pastor. Hay quien quiere confundir a la iglesia y hay quien se quiere confundir a sí mismo. Yo no sigo el evangelio de un hombre. Yo no sigo el evangelio de Aarón Joaquín. Yo no sigo el evangelio de Samuel Joaquín. Yo no sigo el evangelio de Nazón Joaquín. Son hombres. Y la palabra de Dios dice, fíjate, maldito qué cosa. Pero cuando Dios le entrega a ese hombre su evangelio, no, su evangelio no es la letra, hermanos, porque si su evangelio fuera la letra, también los romanos, apostólicos romanos, hablaran la palabra de Dios. También los apostólicos hablaran la palabra de Dios. También los bautistas hablaran la palabra de Dios. No, ellos hablan la letra. La palabra de Dios únicamente está reservada a quien Dios se lo quiere. ¿Qué cosa? Y para darte un ejemplo, hermanos, material de esto, te voy a recordar aquel acontecimiento cuando Moisés fue, hermanos, a hablar con Dios en el monte Sinaí. Dice que él allá platicando con Dios y recibiendo la ley de Dios, el pueblo de Israel abajo empezó a desesperarse por el tiempo que tardaba Moisés en regresar. Y dice la palabra de Dios que, hermanos, cuando Israel se desesperó, le dijo a Aarón: haznos dioses. Fíjate, qué rápido se olvidaron de Dios. Acababan de salir de Egipto de una forma grandiosa, de una forma maravillosa. Disculpa que diga esta palabra, de una forma espectacular, hermanos. Porque eso de que se abrió el mar en dos no es algo común ver, hermanos. Era realmente una maravilla. Aún para los egipcios era un espectáculo hermoso ver que aquel mar, qué cosa, hermanos. Y aún viendo que su Dios era un Dios poderoso y que hacía cosas fuera de lo que era natural, ahí estaban ya pidiéndole a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces Dios le habla a Moisés. ¿Y cómo le dice Dios a Moisés? ¿Por qué? Bueno, ¿no era el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios le dice a Moisés tu pueblo? ¿Que no era pueblo de Dios? Pero en el tiempo en que Dios había puesto a Moisés frente al pueblo, Dios le decía: yo te lo pongo en tus manos. ¿Verdad, hermanos? Quiere decir que Moisés podía hacer lo que fuera con el pueblo. ¿Por qué? Porque lo había entregado. Y dos, porque Dios estaba en Moisés para dirigir su pueblo. Aunque
ante los hombres, Dios le aclara a Moisés: tu pueblo, porque yo, el dueño de aquel pueblo, ¿qué había hecho? Se lo había entregado. Así es que qué bonito es, ¿verdad, hermanos? Comprender estas cosas. En lo espiritual es lo mismo. Conforme al evangelio que Dios, ¿verdad? Seremos juzgados conforme a mi evangelio. Pues no, que es el evangelio de Cristo, que el apóstol Pablo se estaba apropiando de ese evangelio. Otra vez, fíjate bien, ¿el evangelio era de Cristo o era del apóstol Pablo? De Cristo. Entonces, cuando dice que va a ser juzgado según su evangelio, ¿se estaba apropiando de ese evangelio? ¿Qué estaba pasando, hermanos? Cristo se lo había entregado. Era el único facultado para los gentiles de hablar del evangelio. ¿Qué tan facultados son los hombres de Dios? Que ni aún aquel ángel que fue a Cornelio se atrevió a decirle lo que tenía que hacer. No, yo no puedo decirte, pero aquí en Jope hay un varón, se llama Pedro. Hazle venir, hazle, a ti te interesa, hallaste gracia delante de Dios. No endurezcas tu corazón y digas: no, yo no ocupo de nadie, yo soy una buena persona, yo soy un buen hombre, yo no ocupo de nadie ni de nada para servir a Dios, así déjenme. No, no seas duro de corazón, sé entendido como Cornelio, que en el momento que Cornelio, que si el ángel estaba diciendo que de parte de Dios había alguien que, hermanos, le iba a decir lo que tenía que decir, inmediatamente le dice: aquí estamos para hacer todo lo que Dios te ha mandado. Podía decir Cornelio al apóstol Pedro: enséñame tu evangelio. ¿Sí, hermanos? ¿Aquel evangelio era el evangelio de Pedro o el evangelio de Cristo? ¿Quién podía apropiarse, titularse aquel evangelio? ¿Por qué? Porque a él le habían dado la facultad de representar aquel evangelio. ¿Quién se lo había dado, hermanos? El mismo Cristo. Pues no, dice el hombre que no tiene conocimiento de Dios: no, yo con ellos no, yo nada más con Cristo. No, no puedes, no puedes. No puedes ir directamente a Cristo. Si no hay, hermanos, si no, en el tiempo que no hubo apóstol, no había ningún tipo de forma. Los que sin ley pecaron, lo acabamos de leer, sin ley perecieron. En el tiempo de la gracia solamente hay una puerta. Sí, Jesucristo, la verdad y el camino. Pero Jesucristo le otorga esa facultad al apostolado para convertirse en esa llave que abre la puerta por donde nosotros podemos entrar. Y nadie puede llegar a Jesucristo si el apostolado no le abre esa puerta para que pueda llegar a Él. Esta es una de las manifestaciones. Por eso dije, no todas las personas serán salvas. Aunque sean buenos y hagan el bien para salvarse, es necesario seguir un evangelio apostólico. Podrá llegar el hombre necio ante el Señor y decir: Señor, en tu nombre prediqué. Señor, en tu nombre bauticé. Señor, en tu nombre hice milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Yo nunca te conocí. Yo puse a un perito arquitecto. No, Señor, yo tengo tu letra y yo me edifiqué solo. Edificaste hojarasca, basura, arena. Tu edificio se desmoronaba en la amargura, en el dolor. Yo puse un perito arquitecto que se encargó de poner el fundamento en los corazones, que es Jesucristo el Señor. Para complementar este texto, porque el tiempo se nos fue, hermanos, y seguir
Si me regalas 10 minutos más para completar, hermanos, mi estudio en el nombre del Señor. Efesios 3:7. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo fui, ¿qué cosa? Hecho ministro. ¿Por el qué? Por el don de la gracia que Dios me ha dado. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quién tiene la facultad? ¿Quién tiene el ministerio para reconciliar al hombre con Dios? El hombre mismo por sí mismo tiene esa facultad, tiene esa autorización. El que no tiene el conocimiento de Dios te dirá, no, yo sí. No ocupamos del apostolado. Tiene razón. 80 son las concubinas, las doncellas sin número. Pero bendito sea el Señor, que nos tocó estar en una en la que Dios escogió como la suya, en donde rige no la voluntad de hombre, donde rige su santa y bendita voluntad, donde la iglesia se sujeta a su doctrina, a su orden que Él mismo ha establecido y no a nuestro propio parecer. Textos para confundir, sino todo lo contrario, viviendo por el Espíritu. ¿Sí, hermanos? Filipenses 1:17. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Para qué están puestos los apóstoles? Bendito sea el Señor. Colosenses 1:24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Según qué? Según ese orden que Dios estableció, según la administración que Dios le dio, fue constituido el apostolado como un, ¿qué cosa? Como un ministro para reconciliar, para consolar, para vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Concluimos entonces la segunda manifestación de la iglesia verdadera, la forma de su gobierno. Pues si no hay apóstol de Dios, ¿quién administra a sus misterios? ¿Quién ocupa el lugar de embajador? ¿Quién defiende el evangelio? Es pues menester que en la iglesia de Jesucristo exista la autoridad y gobierno apostólico. Pues en Él es en donde Cristo ha depositado esa autoridad y esa administración. Me voy rápido en la tercera manifestación o característica de la iglesia, que es la doctrina revelada. Rápido, hermanos, pero yo sé que será de provecho, porque yo sé que ya vosotros conocéis estas cosas y que ya vosotros tenéis conocimiento de las mismas, pero es necesario que yo os recuerde. Vuelvo a repetirte, aparte para que de que nos gocemos en las mismas, encontremos una responsabilidad de predicar, hermanos, con esta bendita doctrina que Dios nos ha dado. Iglesia universal, la verdadera iglesia de Jesucristo, además del fundamento, tiene como distintivo un gobierno apostólico y una doctrina revelada. Es imposible separar una de la otra, pues Dios las deposita en sus enviados para dirección de su pueblo. Esta doctrina revelada es la declaración de la voluntad de Dios. Lo importante de esta característica es que esa revelación tiene un orden, pues la revelación no es a todos, sino en aquel a quien Dios ha depositado el gobierno o autoridad de su iglesia. Efesios 3, 1 al 5. Ayúdeme, por favor. Por causa de esto yo, Pablo, soy apóstol de Cristo Jesús para vosotros los gentiles. Si empero habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dado a vosotros, a saber que por revelación fue declarado el misterio, como a mí
Bendito sea el Señor. Como ahora es revelado Bendito sea el Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ¿por qué? Por revelación. Revelación quiere decir lo que viene directo de Dios a la mente del hombre. No lo que estudias, no lo que lees, no lo que, hermanos, te preparas o que en consagración, en oración le pides. No, hermanos, lo que Dios tiene reservado, como lo dice el versículo 5 que vamos a leer a continuación, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿El qué? Eso que no entendías, eso que no comprendías, eso que aunque leías el texto no lo alcanzabas a discernir con claridad, porque estaba, ¿qué cosa? Oculto, hermanos, para nosotros, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego explica, misterio, ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra, porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como qué, pero el conocimiento que está en los misterios de Dios, el conocimiento que viene directamente con de Dios, eso para él era potencia de Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestro Dios. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esta doctrina que Dios te ha impartido a ti, iglesia del Señor, que has conocido, es una doctrina que el hermano David te enseñó, que el hermano Ramón en su tiempo te enseñó, que el hermano Juan te enseñó, hermanos, que el hermano Antonio te enseñó. No, hermanos, ¿qué pueden ellos haberte enseñado de la letra, hermanos? Absolutamente nada. Pero hoy su palabra de ellos es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque el hermano David es muy consagrado y estudia mucho. No, porque en sus labios esas palabras las puso un verdadero apóstol de Dios. Y esa palabra que puso el apóstol de Dios en sus labios es la que ha venido a conquistar estos corazones, aquellos que están ordenados para vida eterna. Porque si dirá alguno, a ver, ¿por qué no convierte a todos? Es que no todos están ordenados para vida eterna, porque esto no es del que quiere, este no es del que corre, esto es de aquel que Dios tiene misericordia. Por eso, el que tú estés en este lugar, aún tú, hermano y hermana que nos visitas, el que tú estés en este lugar delante de Dios te hace un ser privilegiado, porque hoy Dios ha puesto el pretexto, hoy Dios ha puesto el motivo para que tú estés en este lugar y oigas el llamamiento que te está haciendo, porque todos los que son traídos a esta iglesia y a oír este conocimiento están ordenados. ¿Sí, hermanos? Todos los que son traídos a la iglesia del Señor, aún sean visitas, son aquellos que están ordenados para vida eterna. Ya si el hombre endurece su corazón, aceptar, o peor aún,
Si el hombre ya es parte de la iglesia y se descuida y entra la cizaña en su corazón, ya no es culpa de Dios. Dios te trajo con un propósito. Dios te trajo con un fin. ¿De ser qué cosa, hermanos? De ser parte de la vida eterna. Si tú te desapercibes, entonces el enemigo, que también está trabajando continuamente, te convierte de trigo a cizaña. En un instante, siembra en tu corazón la mala semilla, porque así lo dice el Espíritu de Dios. Pero continuemos con nuestro tema para terminar ya, hermanos. Los apóstoles de Dios tienen autoridad, pero también tienen doctrina revelada. Estas dos no se pueden separar. No puede haber un apóstol que no tenga doctrina revelada, ni puede haber doctrina revelada si no hay apóstol de Dios, porque estos misterios Dios no los da directamente al hombre. Imagínate, hermanos, yo te voy a dar nada más un testimonio de lo que aconteció hace unos años, y algunos de mis hermanos, compañeros de los más antiguos podrán dar fe de lo que te voy a platicar. Una ocasión, en la ciudad de Monterrey, allá por los años 80, hubo un tema que algunos ministros empezaron a hablar. Aclaro, algunos ministros, no el apóstol del Señor. Y el tema era acerca del nombre de Dios, si mal no recuerdo. Eran 4 ministros. 2 de ellos tenían el don de profecía y 2 de ellos tenían el don del doctorado. Sí, hermanos, ministros de la iglesia. No quiero que pienses, pues ya ves, también en la iglesia se equivocan los hombres de Dios. No, dije que tenían el don de profecía y el don del doctorado. Los ministros se pueden corromper. Y si tienen un don, discúlpame que me atreva a decir esto, a veces hasta con mayor razón, porque el don los hace entrar en una falsa confianza de creer que por esa elocuencia, como lo fue con Apolos, tienen la facultad igual que el apóstol, o hasta a veces menospreciando la humanidad de los hombres de Dios, que vuelvo a repetir, no es conforme al gusto del hombre, pues a veces en su humanidad carecen de algunos atractivos, hermanos, ¿verdad? Pues visuales, podemos decir, ¿verdad? Que no sean agradables o de buen parecer, que sean tartamudos como lo fue Moisés, qué sé yo, hermanos, muchas cosas. Aarón, como sumo sacerdote, permitió la idolatría. ¿Sí, hermanos? Bueno, aunque todavía no era sumo sacerdote, pero era el segundo de Moisés, en quien Dios le había dicho que él iba a ser el que iba a hablar en vez de Moisés para el pueblo, como profeta, ¿verdad? Así es que en él hubo también esa corrupción. Y ya como sumo sacerdote, juzgando y criticando al hombre de Dios, Moisés, su hermano, en el cual también Dios lo castiga a él y a su hermana María, mandándole la lepra. Con esto quiero decir que en la iglesia del Señor, sí, también en los ministros puede entrar Satanás a engañar sus corazones. En esta ocasión, hermanos, no fue así. Simplemente fue una confusión doctrinal, que también puede haber. Porque cada persona somos un mundo, y cada quien pensamos y comprendemos las cosas desde diferentes puntos de vista. Esto no es impiedad. Esto es simplemente capacidad en cada uno de nosotros. La ventaja de la iglesia del Señor es que hay alguien quien siempre acomoda, ¿verdad, hermanos? Las cosas como deben de ser. Continúo con este leve testimonio. Entonces, hermanos, se levanta uno de ellos y empieza a explicar. Hermanos, esto que yo voy a hablar ahorita, yo lo escuché de labios del apóstol Aarón Joaquín. Estamos hablando de hermanos antiguos, ¿verdad? Y empieza el hermano a hablar el tema. Los hermanos eran contextos bíblicos, ¿sí? Y en su tema, pues él explicó lo que él había entendido. Se para el segundo hermano. Hermanos, yo quiero decir que yo escuché un tema de esto y lo escuché del lado del apóstol Aarón Joaquín, y lo que yo escuché de él es como yo lo voy a hablar. Y habla el tema de una forma diferente. Y luego se para el tercer hermano
Y dice, hermano, a mí me enseñó el hermano Aarón este tema y me lo enseñó de esta forma. Y habla el tema diferente a los otros dos. Sí, todos basados con textos bíblicos. Y luego se para el cuarto y pues más descarado, hermanos, el cuarto que, hermanos, desde siempre me mostró una impiedad de verdad hacia en contra de la elección. Y a mí Papi Aarón me enseñó, y que yo a los pies de Papi Aarón, y que a mí Papi Aarón me dijo, y que en confianza Papi Aarón, y que Papi Aarón. Y entonces el varón de Dios, nuestro hermano Samuel, estaba en su departamentito que estaba al lado de la iglesia y sintió el celo, hermanos, y se levanta. Fíjate qué bonito, hermanos, es la elección de Dios. Fíjate qué bonito es, hermanos, la reacción del hombre en donde está depositado Cristo en su corazón, ¿verdad? Y se levanta inmediatamente. Y desde ahí, desde el balcón de su departamento que daba al ventanal, hermanos, que daba al templo, pidió el micrófono. Inmediatamente dice, no digan que así lo dijo el hermano Aarón, porque estamos oyendo 4 versiones diferentes de 4 hermanos que tienen dones, pues de los más altos, podríamos decir, de los más, hermanos, no más importantes, porque todos son importantes, pero sí de los más representativos, como lo era la profecía, el don de profecía y el don del doctorado. Y dijo el varón de Dios, no digan, porque entonces con eso están diciendo que el hermano Aarón hablaba muchas doctrinas, porque nada más aquí estamos oyendo 4 diferentes puntos de vista muy diferentes. El hermano Aarón era un hombre que confundía la doctrina y la iglesia contestaba, no, el hermano Aarón era claro en su enseñanza y la iglesia respondía, amén. Entonces no digan, el hermano Aarón así lo habló, digan, así yo lo entendí. ¿Verdad que es diferente, hermanos? Porque es verdad. De lo que yo ahorita estoy hablando, el hermano lo puede entender de una forma y la hermana lo puede entender de otra forma. No hay impiedad en eso. Cuando el hermano o la hermana está sujeta a esta autoridad. Sí, hermanos. Cuando los hermanos oyeron la palabra del varón de Dios, pues 3 de ellos, ¿verdad? Reconocieron, hermanos, y con humildad, hermanos, y reconocimiento, aceptaron la palabra del apóstol de Jesucristo. El otro hombre llamado Francisco Méndez, pues no lo aceptó, soberbio y confiándose en su don de profecía, hermanos, pues ni aceptó al hermano Aarón, ni aceptó al hermano Samuel, y en su momento, hermanos, manifiesta la separación, ¿verdad?, de él, de la iglesia, queriendo crear su propia iglesia, la cual nunca pudo hacer, porque Dios demostró que era, hermanos, un hombre falso. Lo que aquí cabe resaltar es, hermanos, cómo, hermanos, cuando el hombre cree que por su propio estudio y conocimiento puede lograr encontrar la verdadera palabra de Dios que viene por medio del espíritu de revelación. No, hermanos, no está al alcance de todo hombre. Misterio que está oculto para el hombre, pero el cual se da a conocer por medio de sus apóstoles y profetas, según, hermanos, conforme al Espíritu de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, es un hermano, ¿a quién le creo entonces? El hermano que es profeta dice esto, el hermano que es doctor dice el otro, ¿a quién le creo de los dos? Yo le decía, oiga, hermano, y de este tema, usted que ha escuchado al apóstol Samuel Joaquín, no, pues él no ha dicho nada de esto. Bueno, entonces, ni le crea a aquel, ni le crea al otro. Usted crea lo que el varón de Dios nos dice, porque lo que el hermano Samuel nos ha enseñado nos basta para encontrar la vida eterna. No es bueno que busquemos e indaguemos más allá de lo que está escrito. Y la escritura actual y viva, en aquel entonces yo le dije al hermano, y la escritura actual de Dios en este tiempo no se llama Santa Biblia. La escritura verdadera de Dios en este tiempo se llama Samuel Joaquín. Libro santo, ¿verdad, hermanos? Manantial. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Entonces, no está en el hombre alcanzar la sabiduría de Dios. No, no es del que quiere, no es del que corre, sino de aquel que Dios. Por eso dije, si estás aquí es porque estás ordenado para vida eterna. Darás testimonio. ¿Y quién te creerá? ¿Todos? ¿A los que les hables? ¿Quién te creerá?
y se arrimarán todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Colosenses 1:26. Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y terminamos con Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, vuelvo a repetir, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Oye, el apóstol Pablo se está atreviendo a apropiarse del ministerio, del evangelio de Jesucristo. Él nunca se atrevió a apropiárselo. Cristo se lo entregó en sus manos. Cristo lo puso en su mente. Cristo lo manifestó aquí. Les abrió el entendimiento para que comprendieran, no para que leyeran, no, para que comprendiesen todas las escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿En qué tiempo se dio a conocer a todas las gentes? Cuando le dijo: hoy yo te establezco, hoy te haré padecer, y lo que es necesario padecer por mi nombre. Desde ese momento que Cristo le entregó al apóstol Pablo este hermoso evangelio, desde ese momento se dio a conocer a todas las gentes. Me refiero a los gentiles, porque Jerusalén ya se había dado a conocer por medio de Jesucristo en persona y posteriormente de los apóstoles que habían quedado. Con estas manifestaciones bíblicas queda demostrado, en primer lugar, cuáles son las manifestaciones principales que identifican a la iglesia del Señor. Y en segundo, cómo debe de ser la verdadera iglesia de Jesucristo. He sentido la inspiración de hablar temas de evangelización. Las iglesias de Europa, en donde el Señor me permita presentarme, a fin de animarles a todos para la expansión universal de la iglesia del Señor. Para que sintáis la responsabilidad y el deber santo de cumplir aquella hermosa promesa de crecimiento que el Señor me hiciera, y en la cual me decía que engrandecería este pueblo. Hermanos de España, hermanos de Suiza que hoy vienes a estar presente, hermanos de Francia, de alguna parte de Francia, Iglesia Universal, el Señor te ha hecho sentir que estás en su verdadera iglesia. ¿Te sientes bienaventurado por ser miembro de este pueblo? Hoy por eso yo os digo, esta es la iglesia del Señor Jesucristo, y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.